«Feliz cumpleaños, esposita», me dijo mi marido, y acto seguido me entregó los documentos del divorcio. Toda su familia celebraba, pero cuando en lugar de lágrimas me eché a reír, se quedaron paralizados. Él aún no sabía que con ese divorcio acababa de firmar su propia sentencia. Elena celebraba su 30º cumpleaños en una mesa que parecía más un sitio para un interrogatorio que para una cena festiva. Frente a ella estaba su esposo Andrés, girando perezosamente su anillo de bodas en el dedo, sin siquiera intentar disimular su aburrimiento evidente. A su lado, casi rozándole el hombro, se acomodaba su joven asistente Jimena. Su vestido demasiado llamativo y su sonrisa complaciente lo decían todo. En la cabecera de la mesa, como una jueza, se sentaba la suegra. Tatiana Petra observaba con una expresión gélida, como si esperara no un brindis, sino dictar un veredicto. No había ni rastro de celebración en el aire. El silencio lo rompió Andrés. Alzó su copa, rozando apenas el codo de Jimena. «Bueno, vamos allá», empezó, con una voz deliberadamente alta para ahogar el tintineo de su propio vaso. «Querida mía, hoy cumples 30, la edad en la que se dice que una mujer florece de verdad. Pero basta de tópicos. Feliz cumpleaños, esposita». No sonrió, más bien fue una mueca. En lugar del regalo que Elena ya no esperaba, apartó bruscamente el jarrón con rosas blancas, revelando un sobre plano de color marrón claro sobre el mantel. El sobre carecía de inscripciones, pero su contenido no necesitaba anuncios. 7 años borrados de un plumazo, reducidos a un simple producto de imprenta barata. Tatiana Petra, hasta entonces impasible como una estatua, de pronto se iluminó. Una amplia sonrisa triunfal se extendió por su rostro, mostrando una hilera de implantes perlados. «¿Qué esperas, Elenita?». Se inclinó hacia adelante y su voz sonó dulce como veneno vertido en una copa. «Toma tu regalo, los documentos del divorcio. Todos hemos esperado tanto este momento, querida». Jimena no pudo contenerse y aplaudió con delicadeza, un sonido agudo como platos de porcelana chocando. Andrés, relajado, se recostó en la silla y, por primera vez esa noche, miró a Elena con curiosidad, anticipando el drama, las lágrimas, la histeria que solía ver en ella durante las crisis. Se preparaba para disfrutar de la humillación, en la que su madre era una maestra y él un alumno aplicado. Elena tomó el sobre. Sus dedos no temblaron, y su rostro permaneció sereno, como si examinara no el fin de su vida, sino un menú en un restaurante. Lo abrió con lentitud, casi con interés. Sacó el fajo de papeles grapados y recorrió con la vista la página principal. El texto buscado estaba allí, la demanda de divorcio presentada por Andrés Ibarra. En la habitación se instaló un silencio antinatural que ni siquiera Tatiana Petra se atrevió a romper. Todos aguardaban las lágrimas, los sollozos, las súplicas humillantes de una ama de casa simple, cuya vida se basaba solo en el dinero y el estatus de su marido. Pero Elena no lloró. En su lugar, emitió un sonido que los dejó petrificados. Al principio fue un leve jadeo que podía confundirse con el inicio de un llanto, pero pronto se transformó en algo distinto, una risa fría, creciente, casi loca. Elena se rió. No era una risa histérica, sino clara, pura, llena de una alegría acerada y fría que hizo que incluso la confiada Jimena se tapara la boca instintivamente. «Elenita, ¿te has vuelto loca?». Tatiana Petra se puso de pie de un salto. Su voz crujió como vidrio roto. «¿De qué te ríes? ¿De tu propia miseria?». Elena tomó una servilleta para secar lágrimas inexistentes y su risa se cortó tan abruptamente como había empezado. Miró a su suegra con una mirada más vieja y sabia que la de todos los presentes. «De la miseria, Tatiana Petra. Number. Me río de su ingenuidad, de el error fatal que acaba de cometer su hijo y de cómo mi cumpleaños coincide perfectamente con mi día de independencia». Andrés sintió un nudo en el pecho. Algo en su voz, en esos ojos tranquilos y profundos que no pedían sino ordenaban, no encajaba. Su madre ya preparaba otra diatriba humillante, pero Elena se adelantó. «Todos creen que soy una ama de casa tonta que se quedaba en casa mientras Andrés hacía negocios», dijo, haciendo comillas con los dedos en el aire. «Y que ahora, al echarme,
Me dejarán con un departamento vacío que ustedes mismos compraron y con una pensión que tendré que pelear en los tribunales, ¿verdad? Tatiana Petra entrecerró los ojos y asintió. Exacto, querida. El departamento en Polanco que tanto te gusta se compró antes del matrimonio, recuérdalo, y nos aseguramos de que no obtengas nada más que el mínimo legal. Andrés no es tonto, y yo soy su madre. Ahí es donde se equivocan, Tatiana Petra. Su esposo Alejandro Ibarra sí era un tonto. La mención al difunto era un tabú implícito en esa casa, especialmente después de que él dejara toda su fortuna a su hijo, saltándose a la esposa y obligándola a conformarse con una renta y manutención. Del muerto se habla bien, rugió Andrés. Su rostro se cubrió de manchas. No te atrevas a tocarlo, Elena. Al contrario, Andrés, justo de él hay que hablar ahora. Parece que han olvidado qué clase de hombre era su padre. Era sabio, muy sabio. Elena ladeó la cabeza, como consultando a un interlocutor invisible. Y odiaba la avaricia, no confiaba en la gente débil. Veía claramente qué eran ustedes con su madre y cómo ansiaban su dinero. Jimena intentó intervenir, pero Elena la cortó con un gesto de ceja. Esto también te concierne, Jimena. Pronto lo entenderás. Elena rebuscó con calma en su elegante bolso pequeño y sacó otro sobre. Este era más grueso, de papel blanco costoso, con cinta y sello de lacre. Alejandro Ibarra, prosiguió Elena, con una voz ahora monótona y profesional que contrastaba con su vestido de noche. Siempre me decía, Elenita, eres la única en esta familia sin podredumbre. Por eso debo protegerlos a los dos y a mí mismo, para que mi dinero no caiga en manos codiciosas, y a ti, para que no sufras cuando decidan deshacerse de ti. Empujó el sobre hacia su suegra por la mesa. El original está en una caja de seguridad en el banco. Esto es una copia notariada. Léalo, Tatiana Petra, especialmente el punto 3. Tatiana Petra, sin saber si reír o enfurecerse, tomó el sobre con desprecio evidente. ¿Qué tontería es esta? ¿Lo has falsificado? Llamaré a nuestro abogado. Rompió nerviosamente el sello, sacó el grueso fajo de hojas y empezó a leer. Sus labios se movían en silencio. Al inicio, su expresión era escéptica y altiva, pero pronto se tornó confusa. Al llegar al punto 3, sobre las condiciones para heredar plenamente, su rostro cambió drásticamente. Leyó más rápido, sus ojos saltando por las líneas. Luego se detuvo en seco y el papel crujió en sus manos. El color huyó del rostro de Tatiana Petra. No era un simple palidecer por miedo, sino una blancura como mármol mal pulido. Su respiración se volvió rápida y superficial, y sus manos temblaron tanto que tuvo que dejar el documento en la mesa. Andrés, sin entender, se inclinó para leer por encima de su hombro. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué se ha inventado?» Tatiana Petra lo miró con ojos desquiciados y desenfocados, y sin responder, solo empujó el papel hacia él. Andrés comenzó a leer. Punto 3. El presente testamento entra en vigor respecto al hijo Andrés Ibarra solo si se encuentra en matrimonio legal con Elena Ibarra al momento de la apertura de la herencia y durante... Pasó la página. Sus pupilas se contrajeron. En caso de disolución del matrimonio por iniciativa de Andrés Ibarra o cualquier acción dirigida a forzar el divorcio, el 100% de todos los bienes, capitales y activos mencionados pasa automáticamente e incondicionalmente a la propiedad plena de Elena Ibarra. Esta disposición es inquebrantable y no sujeta a apelación. Las últimas palabras las susurró, resonando como un eco en la amplia sala. Miró el sobre con la demanda de divorcio al lado, y luego a Elena sentada enfrente. No, esto no puede ser verdad. Tatiana Petra se levantó de golpe, derribando la silla que cayó con estrépito sobre el piso. «Tú lo sabías», gritó a su hijo con la voz quebrándose en un chillido. «Firmaste esos papeles, nos has destruido, ha firmado tu propia ruina». Andrés no escuchaba, miraba a Elena, y el miedo en sus ojos se convertía lentamente en conciencia de la catástrofe. En su propio cumpleaños, acababa de firmar un documento que lo despojaba no solo de su esposa, sino de toda la fortuna multimillonaria que su padre, desde la tumba, había protegido de la codicia de su familia. Se arrodilló despacio. «Elena», su voz era ronca, llena de dolor. «Elenita, amor, es un error. No lo quise. Fue todo culpa de mamá. Ella me obligó.
Te amo, Elena. Rompe esos papeles ahora. Jimena, que había permanecido en silencio, se levantó bruscamente. Sus ojos corrían febriles entre el pálido Andrés de rodillas y la serena Elena. «Andrés», dijo, sin una gota de la adoración anterior, solo un cálculo frío y pragmático. «Vamos, necesitamos hablar». «Vete», rugió Andrés sin volverse. «No te metas». Elena, observando el circo, tomó un bolígrafo de la mesa, quitó la tapa con cuidado y lo colocó frente a sí, junto a la demanda. ¿Hablar? No hay nada de qué hablar, querida. Se dirigió a Jimena. Los activos pasan a mí no por el divorcio en sí, sino por la presentación de la demanda por iniciativa de Andrés. La demanda está presentada, aquí con su firma. Andrés acaba de perder oficialmente todos sus poderes financieros y su estatus de heredero. Jimena miró a Andrés, aún de rodillas suplicando a su esposa, y luego a Tatiana Petra, que deambulaba por la habitación tirándose del cabello. El fuego calculador en los ojos de Jimena se apagó, reemplazado por una vacuidad helada. Entendió que no tenía futuro con un indigente. «Lo siento mucho, Andrés, pero parece que ya no tenemos proyectos en común», dijo. Quitó ostentosamente de su muñeca el reloj caro que él le había regalado y lo arrojó sobre la mesa. «Feliz cumpleaños, Elena». Se giró y salió de la habitación con paso rápido y seguro, sin mirar atrás al hombre que 5 minutos antes era su patrocinador y amante, y ahora solo un quebrado de rodillas. Elena le asintió como a una vieja socia de negocios. «Gracias, Jimena, y buena suerte para ti». Andrés no prestaba atención ni a su amante ni a su madre. Gateó hacia Elena. Sus manos se extendieron hacia su vestido. «Elenita, te lo ruego». Su voz temblaba. «Lo arreglaremos todo. Retiraremos la demanda. Diremos que fue una broma, que estaba ebrio». «¿Ebrio?» Elena lo miró con repugnancia. «Tú mismo planeaste durante 6 meses cómo despojarme de todo, incluso del departamento que compraste. Disfrutaste el momento, trajiste a tu amante para humillarme en mi cumpleaños, y ahora te arrastras a mis pies». Tatiana Petra se acercó finalmente a la mesa. Su voz ya no era un chillido, sino un ronquido ahogado. «Elena, siempre has sido una mujer razonable. Hagamos un acuerdo. 50-50, 30-70. Podemos revocar el testamento». Elena sonrió por primera vez, una sonrisa depredadora, fría. «¿Revocar el testamento de tu esposo que murió hace casi un año? No tienes derecho. Yo tampoco. Entró en vigor. Y la condición se violó. Legalmente, soy ahora la única dueña de todos los activos que pertenecían a Alejandro Ibarra. Y eso, Tatiana Petra, es todo. Desde propiedades en Europa hasta acciones en el sector petrolero y gasífero. La demanda de divorcio presentada por Andrés es solo la prueba oficial e irrefutable de la violación». Tomó el bolígrafo y volteó el documento. «Pero firmaré estos papeles, Andrés. No te preocupes, te daré el divorcio. Solo que ahora actúo no como demandada, sino como la parte liberada de los lazos matrimoniales y como una persona muy adinerada». Andrés aferró su mano. «No lo hagas. Seré un buen esposo. Lo juro. Mamá, dile, viviremos como antes». «¿Como antes?» Elena liberó su mano con lentitud. «Me engañabas con secretarias, llamándome ama de casa aburrida. Tu madre hacía mi vida insoportable, viéndome como un cero a la izquierda, indigna de su dinero. No, Andrés, no viviremos como antes. No viviremos de ninguna manera. Elegiste tu camino, y acepto tu regalo». Puso su firma en la casilla de acuerdo con la disolución del matrimonio, una rúbrica gruesa y confiada. «Aquí tienes», dijo, empujando los papeles de vuelta. «Estás libre». Tatiana Petra se dejó caer en la silla y comenzó a llorar en silencio, lágrimas amargas no de una mujer humillada, sino de un depredador financiero engañado y arruinado. «Mi dinero», susurró. «Alejandro, ¿qué has hecho?» Elena se levantó. No sentía triunfo, solo un vacío inmenso y una justicia fría. La venganza era dulce, pero 7 años de vida invertidos en ese hombre y esa familia eran un precio demasiado alto por el derecho a ser rica en soledad. «Tatiana Petra», dijo Elena ya dirigiéndose a la salida. «Les dejo esta casa.
Estaba a su nombre. Vivan en ella. En cuanto a Andrés, con sus talentos podrá encontrar trabajo, quizás incluso como asistente de Jimena. Se agachó y tomó del mesa el reloj que Jimena había dejado. Y sí, asegúrense de que toda la contabilidad y activos se transfieran a mis abogados esta misma noche. Mañana por la mañana empiezo a trabajar. Recuerden, ahora son solo inquilinos, y yo la propietaria. Elena salió del comedor, dejando atrás a 2 personas quebradas y llorosas, y un destino destrozado. En la entrada la esperaba el chofer que había contratado una semana antes. Se subió al auto, y cuando la puerta se cerró, sus labios esbozaron la primera sonrisa genuina de la noche. 30 años eran un excelente comienzo para una nueva vida. Una vida en la que ya no era la esposita, sino la dueña de una fortuna entera. La mañana siguiente no empezó con el olor habitual a cigarrillos de Andrés, sino con el aroma de café recién hecho en su nuevo departamento temporal, un lujoso penthouse que había alquilado en secreto un mes atrás. Elena se sentó a la mesa de vidrio, estudiando el montón de papeles que su abogado personal Ignacio le había enviado por correo electrónico. Su abogado personal ya no era un capricho, sino una necesidad. «Ignacio, ¿estás seguro de que todo saldrá tan fluido?», preguntó por teléfono, mirando por la ventana panorámica a la Ciudad de México despertando lentamente. «Elena, ya ha salido fluido», respondió Ignacio. Su voz era seca y profesional. El notario confirmó la autenticidad de la copia y del testamento original. Los bancos ya fueron notificados del cambio de beneficiario. La demanda de Andrés de ayer, que amablemente firmaste, solo aceleró el proceso y lo hizo inapelable. Legalmente, eres la única heredera. Él básicamente se suicidó financieramente en vivo. ¿Y la madre de Andrés, Tatiana Petra? Podría intentar impugnar el testamento alegando demencia de Alejandro Ibarra. Será difícil. Alejandro Ibarra lo planeó todo. El testamento se redactó bajo supervisión de 2 psiquiatras independientes y 3 notarios. La condición era clara: mantener el matrimonio contigo. Te valoraba mucho, Elena. Te veía no solo como la esposa de su hijo, sino como alguien capaz de manejar su imperio con dignidad. Aprecio su confianza, respondió Elena, y era sincero. Alejandro Ibarra había sido el único en esa familia que la trataba con respeto genuino, viéndola como una socia, no como un adorno bonito para su hijo. Él le había enseñado los rudimentos del negocio en conversaciones durante las cenas, mientras los demás se ocupaban de sus intrigas. De pronto, sonó el timbre de la puerta. «Ignacio, tengo que colgar. Parece que llegan visitas. Manténme al tanto». Elena dejó el teléfono y se acercó a la puerta. En el umbral estaba Andrés, su rostro hinchado y arrugado, el traje evidentemente del día anterior. «Elena», intentó entrar, pero ella le bloqueó el paso. «Detente, Andrés. Él sabía que quedándote con tu madre lo perderías todo en un año, porque no sabes manejar nada más que tus contactos y mi paciencia. Te dio una oportunidad con este matrimonio. Esperaba que yo fuera tu ancla, pero cambiaste el ancla por Jimena», señaló con el pulgar hacia atrás. «Por cierto, ¿dónde está ella?» «Ella se fue», murmuró Andrés, bajando la cabeza, «en cuanto supo que soy un indigente. Inteligente. A diferencia de ti, tiene instinto de supervivencia. Elena, dame al menos una parte. Soy tu esposo. Dame algo. Tu padre te dejó la casa de tu madre. Vivan allí. En cuanto al dinero, ni un peso. Tu madre y sus abogados pueden demandar, pero solo prolongarán lo inevitable. El testamento estipula que los costos judiciales corren por cuenta de quien lo impugne. Otro movimiento astuto de tu padre». Andrés la miró suplicante. «Eres bondadosa. No puedes ser tan cruel». «¿Cruel yo?». Los ojos de Elena brillaron. «Tú me humillaste cruelmente ayer. Planeaste cruelmente despojarme de todo, incluso de mi reputación. Te comportaste cruelmente todos estos años. Yo actúo con justicia, Andrés. Cumplo la voluntad de quien confiaba en mí y protejo su legado. ¿Pero qué haré? No sé trabajar». «Aprenderás», respondió secamente Elena. «Ahora vete. Tengo una videoconferencia con gerentes de fondos de Londres en 1 hora. Tengo mucho por hacer». Cerró la puerta con suavidad pero firmeza ante sus narices.
Andrés quedó en el pasillo, oyendo el clic del cerrojo. Las semanas siguientes fueron para Elena como un tren de alta velocidad atravesando selvas legales, financieras y gerenciales. No era solo rica, sino inmensamente adinerada. Su fortuna se extendía por decenas de empresas, fondos e inmuebles alrededor del mundo. Su departamento se convirtió en un cuartel general. Abogados, financistas, administradores de activos, todos venían a reportarse ante la nueva dueña. Elena, a quien antes llamaban ama de casa aburrida, resultó ser una alumna rápida, tenaz y perspicaz. 7 años al lado de Andrés, que gustaba de presumir sus grandes tratos y esquemas de negocios ante ella, no habían sido en vano. Conocía los entresijos de su mundo, sus contactos y sus rincones oscuros. Una noche particularmente tensa, Elena se sentó con Ignacio a revisar informes de una de las compañías de Andrés. «Elena, hay algo extraño aquí». Ignacio le pasó un informe. En esta constructora registrada a nombre de Andrés, hay un faltante enorme, millones. Pensamos que eran gastos personales, pero hay firmas y transferencias a paraísos fiscales que desconocíamos. Elena estudió el documento con atención. Por supuesto que no los conocían. Era Jimena y su pequeño proyecto lucrativo, sonrió. Jimena no era solo su amante Ignacio, era su asesora financiera y cómplice en fraudes menores. Lavaba su dinero sucio e ideaba esquemas para no compartirlo con su madre ni conmigo. ¿Cómo lo supiste? Escuché sus conversaciones telefónicas más de una vez. Creían que dormía o no prestaba atención. Andrés siempre hablaba alto cuando se sentía ganador, y por eso pagó el precio. Entonces podemos demandar a Jimena por robo. No solo eso, Andrés también está implicado, pero a él lo dejaré por ahora. Está demasiado ocupado pagando facturas de luz en casa de su madre. Pero con Jimena sí procederemos. Se merece su regalo por participar en mi humillación. Elena llamó a su asistente y pidió localizar a Jimena. 2 días después la encontraron. Ya trabajaba para un ex socio de Andrés intentando repetir su esquema. Elena concertó una reunión en un lugar neutral, una cafetería cara en el centro. Jimena llegó cautelosa y nerviosa. Esperaba gritos, amenazas o ruegos por Andrés. «Elena», empezó, intentando mantener la altivez. «No entiendo por qué me citaste, ya no tenemos asuntos en común». «Al contrario, Jimena, tenemos un asunto muy importante, un asunto de millones». Elena cruzó los brazos. «Ese millón que ahorraste de la constructora de Andrés». Jimena palideció. «No sé de qué hablas». «Hablo de las transferencias por el paraíso fiscal Ballena Azul en Chipre que hiciste 3 días antes de nuestra cena. Robaste no a mí, sino a Andrés, tu amado, y no sabías que desde hoy todos sus activos son míos. Pero eran sus dineros. Él me autorizó. ¿Por escrito? ¿Notariado?» Elena sonrió. «No lo creo. Si devuelves el dinero en 48 horas, no iniciaré un proceso penal por fraude y robo en gran escala. De lo contrario, daré curso a todos los documentos que tengo. Créeme, tengo toda tu correspondencia con Andrés». Jimena la miró, con ojos llenos de lágrimas. No de ofensa, sino de una jugadora derrotada. «Eres peor que Tatiana Petra». «Tal vez», concedió Elena. «Pero a diferencia de ella no soy avara, solo justa. Vete, Jimena, y reflexiona sobre lo que hiciste». Jimena salió, dejando a Elena sola con su café y una sensación de control absoluto. Como era de esperar, Tatiana Petra no se rendiría sin pelear. Una semana después de esa noche fatídica, Elena recibió una notificación oficial de demanda. Tatiana Petra impugnaba el testamento, alegando que el matrimonio de Elena y Andrés era ficticio, contraído solo por la herencia, y que Alejandro Ibarra estaba en profunda depresión por su enfermedad al firmarlo. Elena se reunió con Ignacio, quien parecía algo preocupado. Tatiana Petra contrató abogados caros y buenos. Elena, presionan el aspecto emocional pintándote como una cazafortunas. Estoy preparada, Ignacio, respondió Elena, entrelazando los dedos sobre la mesa. Responderemos con hechos. ¿Qué hechos? Tenemos cartas de Alejandro Ibarra donde expresa su desconfianza hacia su hijo y esposa. Tenemos testimonios de su médico personal sobre su mente clara. Y lo principal, 7 años de matrimonio, fotos y pruebas de vida en común. ¿Cómo sería ficticio? Eso no basta, Ignacio. Necesitamos un as en la manga. ¿Un as?
Sí, Andrés tuvo un gran fracaso en sus negocios hace años. Perdió una suma enorme en un trato ilegal en Asia. Su padre lo salvó pagando las deudas. Recuerdo que estaba en los informes, pero tu padre no solo lo salvó. Lo obligó a firmar un documento que lo sometía a su voluntad en temas financieros. Alejandro Ibarra amenazó con desheredarlo a favor de una fundación si arruinaba el negocio. Fue después de eso que Andrés se volvió tan obediente. Elena se inclinó adelante. Encuentra ese documento. Debe estar en la caja fuerte personal de Alejandro Ibarra. Probará que el padre no confiaba en su hijo hasta el final y estaba en pleno uso de razón al redactar el testamento para proteger la fortuna de su propio vástago. Ignacio, impresionado por su astucia, actuó de inmediato. El juicio se fijó para 2 meses después. Fue un periodo largo y agotador, lleno de interrogatorios y papeleo. Elena se mantuvo firme, sin mostrar debilidad o emociones que pudieran usarse en su contra. Tatiana Petra parecía envejecida y exhausta. Su altivez dio paso a una determinación furiosa. Andrés, a su lado, lucía perdido y asustado. No lidiaba bien con la pobreza. En la audiencia final, el abogado de Tatiana Petra lanzó un discurso apasionado, apelando al juez para declarar el testamento injusto y a Elena como una intrigante calculadora. Estamos convencidos, su señoría, de que el difunto Alejandro Ibarra estaba bajo presión de su nuera, decía el abogado. Usó su posición para manipular a un hombre enfermo y obtener toda su fortuna. Ignacio se levantó. Su voz era calmada y segura. Su señoría, presentamos no solo el testamento, sino pruebas de que Alejandro Ibarra era un hombre visionario y sabio. Tenemos evidencia de que no solo desconfiaba de su hijo, sino que tuvo que proteger el capital familiar de sus acciones imprudentes. Ignacio mostró al tribunal el documento que Elena había sugerido buscar. Era un acuerdo de gestión de activos firmado por Alejandro Ibarra y Andrés 2 años antes de la muerte del padre. En él se estipulaba que Andrés no podía tomar decisiones financieras sin consentimiento escrito del padre, debido a su incompetencia y negligencia que habían causado pérdidas. En la sala se hizo un silencio pesado. Este documento, su señoría, continuó Ignacio, prueba que Alejandro Ibarra estaba en pleno uso de sus facultades y que su testamento era una extensión lógica de su estrategia. Vio que su hijo no podría manejar la fortuna. Eligió a la única persona en la familia en quien confiaba. Tatiana Petra se levantó de un salto. Es falso, no es su firma. La firma de Andrés Ibarra también está aquí, Tatiana Petra, respondió Ignacio con calma, señalando la línea. Usted misma firmó como testigo, ¿lo recuerda? Tatiana Petra se desplomó en la silla, dándose cuenta de su nuevo error monumental. Había olvidado ese documento. Estaba tan absorta en sus intrigas que ni recordaba haber atestiguado la incompetencia de su propio hijo. Tras ese argumento, el juez falló a favor de Elena. El testamento se declaró válido y la demanda de Tatiana Petra infundada. Pasaron 2 años. Elena estaba sentada en su amplio despacho en el último piso de un rascacielos que ahora pertenecía a su holding. No era solo una mujer rica, se había convertido en una jugadora influyente en el mercado. Su rostro aparecía a menudo en revistas de negocios, no como esposa de un magnate, sino como la dama de hierro del negocio latinoamericano. En su despacho sonó un golpe suave. Entró su secretaria personal. Elena, piden verla. Dice que es una visita personal. ¿Quién? Andrés Ibarra. Elena cerró los ojos un instante. Hágalo pasar. 1 minuto después entró Andrés. Lucía mal, delgado, en un traje barato y arrugado, mirando nervioso alrededor. Elena, empezó con voz baja, casi irreconocible. Te ves estupenda. Gracias, Andrés. ¿Para qué viniste? Necesito trabajo, Elena. Mamá está enferma, problemas cardíacos. Y la casa, hay que mantenerla, y no hay dinero. Elena lo miró con frialdad. Lo sé, Andrés. Pago las facturas de luz y agua en la casa de tu madre. No te preocupes. ¿Tú? ¿Pero por qué? Tu padre me dejó todo. No quiero que su viuda, aunque no fuera su favorita, viva en la miseria. Mantengo el statu quo, pero no por ti, sino por la memoria de Alejandro Ibarra. Puedes darme un empleo, cualquiera. Seré un buen empleado. ¿Empleo? Elena arqueó una ceja.
No sabes trabajar, Andrés, solo gastar y mandar. He cambiado, Elena, por favor. No, Andrés, no puedo darte trabajo, pero sí un consejo. Tienes talento para venderte, ve a una agencia de ventas común. Empieza de cero, construye algo por ti mismo. Eres cruel. No, soy justa, respondió Elena poniéndose de pie. Tú mismo firmaste tu sentencia y debes cumplirla. Me tengo que ir. Tengo una reunión con el gobernador. Andrés se quedó quieto unos segundos mirando su figura inquebrantable. Luego se giró y salió. Elena se acercó a la ventana. La Ciudad de México yacía a sus pies. Sonrió. Era su ciudad, su imperio, su victoria. Ya no era la esposita, era la dueña de su vida.